Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Estamos en lo que se llama el discurso misionero de Jesús, de acuerdo a la estructura del Evangelio según San Mateo. Si hace 8 días no hubiéramos celebrado la solemnidad del Corpus Christi, hubiéramos escuchado precisamente la intención y la razón por la cual surge el discurso de hoy. Jesús ve a la gente, dice, tuvo compasión de la gente, y se da cuenta que hay mucho que hacer por la gente. Él es el primero que hace, Él es el primero que hace, y hay que hacer, pero necesitará también manos que le ayuden a hacer. El reino de los cielos tiene que ser anunciado, sobre todo para el consuelo, la fortaleza, la liberación, la sanación de tanta gente que necesita escuchar esta noticia. Jesús se da cuenta, y por eso este sentimiento que aparece frecuentemente en el Evangelio, ¿no? La compasión, ese sentirse ligado, íntimamente relacionado, íntimamente, llamémoslo así, comprometido con esta gente desde el compartir sus propios sentimientos, desde el compartir su propia realidad. Y entonces se da cuenta, ¿no? Hay que hacer mucho. Pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pero es que también esos trabajadores tienen que entender a qué van, ¿no? A qué van. Y entonces, aquí viene el discurso, Para poder ser trabajadores en el campo de Dios, hay que tener también valentía, hay que tener coraje. ¿Por qué? Porque habrá muchas dificultades, habrá también muchos problemas, sobre todo esa llamada persecución que se realiza históricamente desde lo físico, es decir, gente enemiga de Jesús, gente enemiga del proyecto de Dios, gente enemiga del mensaje de Dios, que va a perseguir, ¿no? Va a perseguir a los que son precisamente portadores de este mensaje, a los que son trabajadores en el reino de Dios. Los va a perseguir porque este discurso los golpea, no les conviene, los ofende, y por eso mismo lo ven también hasta como un riesgo. Y por eso, cuidado, ¿no? Esto puede causarles también dificultades, problemas, pero no tengan miedo, ¿no? No tengan miedo. Si se deciden a trabajar conmigo, ¿no? Eso está diciendo Jesús, y lo está diciendo con toda claridad, ¿no? Van a tener dificultades, gentes, Jesús mismo las vive, Jesús mismo, sin quererlo, sin desearlo, por hacer las cosas como el Padre le ha pedido que le hagan, se ha ganado enemigos. Y a estas alturas ya están pensando cómo eliminarlo. ¿Por qué? Porque es una persona incómoda para la estructura social y religiosa del pueblo de Israel. Es una persona incómoda para los poderes en el reino de Israel. Y por lo tanto hay que eliminarlo. Jesús mismo, con su actitud, con su obediencia al Padre, con su trabajo, provoca enemistades que Él no ha deseado, ni tampoco Él mismo ha sido aquel que se vuelve enemigo de nadie.
las provoca porque hay gente que no tolera el trabajo de Jesús, pero ese no tolerar el trabajo de Jesús se extenderá, y habrá gente que no tolerará, estructuras que no tolerarán el trabajo de Jesús en aquellos que lo hacen en el transcurso de la historia. Y habrá persecuciones, claro que sí. El mal es una fuerza que se opone al bien, al extremo del bien del reino de Dios. La primera lectura es como una antesala a esto, ¿no? La lectura del profeta Jeremías. Jeremías, un hombre apasionado. Cuando uno, digamos, en el estudio de la personalidad de Jeremías, es una persona apasionada, una persona idealista, una persona que ama a la gente, una persona que en realidad pues ama a su pueblo y le da pena que su pueblo esté en estas condiciones, ¿no? Ama a su pueblo y le da pena que Dios se enoje con su pueblo y piense en destruirlo, piense en castigarlo por su conducta, llamémosla así, equivocada, por sus infidelidades. Entonces el profeta es un profeta sensible y lo que hace es hacer lo que Dios le pide que haga desde esa sensibilidad. Es un hombre bueno, es un hombre bueno, pero idealista, apasionado, pero lo persiguen también. Lo llaman profeta de terrores, lo llaman enemigo del pueblo por eso mismo, lo llaman persona que amenaza, lo ven como una piedra en el zapato y también lo persiguen. Yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que me tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Jeremías está consciente de la situación que vive, donde incluso hasta sus amigos se vuelven sus enemigos por precisamente esa pasión que tiene de hacer la obra de Dios en medio de su pueblo. Pero, ¿qué es lo que siente Jeremías? A alguien a su lado, alguien que está a su lado, un héroe, una especie de héroe, ¿no? Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Pues Jeremías, como todos los profetas, sufre por su fidelidad a Dios, sufre por llevar adelante ese favor que Dios les pide que hagan. Sufre porque son personas bondadosas que quieren el bien del pueblo y Dios los utiliza como instrumentos para manifestar precisamente su voluntad en medio del pueblo, y el pueblo responde persiguiéndolos y matándolos. Pues bien, ha existido entonces esa oposición a la voz de Dios, y esa oposición a la voz de Dios se manifiesta en la persecución. Persecuciones que se dan de muchas formas, algunas directas, sangrientas, como está pasando ahora también en otros lugares. El cristianismo viene perseguido sangrientamente por integralistas religiosos que dicen que en nombre de Dios están atacando a los que no creen como ellos creen. Pasa en nuestro país, ¿no? Aquellos grupitos fundamentalistas, violentos, que inmediatamente te mandan al infierno porque no levantaste la mano y aceptaste a Jesús como su Salvador, ¿no? Te mandan al infierno porque te dicen que estás adorando imágenes y qué sé yo, ¿no? Violencia religiosa que surge precisamente de una visión equivocada, de querer hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, pero equivocadamente, no como el profeta, que las hace con corrección y sufre persecución por eso. Persecución entonces sangrienta, también en nuestro tiempo, en lugares donde los integralistas, los fundamentalistas islámicos están matando cristianos. Pero también nosotros tenemos nuestras persecuciones, también nosotros. A veces el querer hacer las cosas bien y correctamente traerá enemigos. Hacer las cosas bien y correctamente traerá consecuencias. Y Jesús sabe que aquellos que van a trabajar por el reino de los cielos están en ese riesgo, como Él está en ese riesgo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? No tengan miedo, no tengan miedo. Eso es. El miedo es una condición natural en el hombre, una condición natural y necesaria también, ¿por qué no decirlo? Es un mecanismo de defensa psicológico que nos pone también a reconocer límites, y en un momento, digamos así, espontáneo en donde surge, es porque hay algo que hay que evitar, y entonces es un mecanismo para salvar la vida. Pero el miedo se puede quedar también, el miedo se puede quedar.
Ante el miedo tomamos dos actitudes. Una, reconocer los límites, pero entonces saber qué hacer. Y la otra, quedarnos, llamémoslo así, estancados, quedarnos petrificados por el miedo y no hacer nada. Son las dos formas en que podemos tomar el miedo. Jesús mismo nos enseña a manejar el miedo, por ejemplo en Getsemaní, ¿no? Padre, si es posible, que no pase esto en mí, ¿no? El cáliz del dolor, el cáliz de la pasión, el cáliz del sufrimiento, de la entrega de la vida, de la entrega de la vida, no porque Él no desee entregarla, pero ¿cómo va a pasar esa entrega de la vida? Golpeado, torturado, crucificado. Entonces, Padre, ese miedo natural que tenemos a la muerte, ese miedo natural que tenemos al dolor físico, Padre, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero es que Jesús está cediendo a un ogro la posibilidad de que todo esto pase. No, Jesús está confiando en su Padre, tal como Jeremías. Tú estás al lado mío, tú estás al lado mío, en tus manos, contigo, haciendo lo que tú me has pedido que hagas. De esto salgo vencedor, de esto salgo victorioso. Y entonces hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos nos puede provocar entonces dificultades y por consecuencia incluso el miedo, pero el miedo manejado como lo maneja Jesús nos pone delante también de un ímpetus, de un brinco, ¿no? Que no es quedarnos entonces en el miedo, quedarnos petrificados de miedo, estancados de miedo, sino salir adelante, reconociendo los límites, salir adelante, superarlos. Claro que aquí no estamos delante de dar recetas psicológicas. Hay miedos que solo pueden resolverse desde un tratamiento profesional, ¿no? Las fobias famosas. Pero cuando uno ve cómo es el método de las fobias para superarlas, es precisamente estando en el lugar que te da la fobia. Si le tenés miedo a las arañas, te van a poner una araña en la mano para que superes el miedo, ¿no? Si le tenés el miedo a las alturas, te van a subir a un lugar alto para que superes el miedo a las alturas. Es decir, una especie como de terapia de choque, ¿no? Pues si así es en la psicología, como funcionan muchas veces las terapias para superar las fobias, pues Jesús nos pone delante de ese, confiar. Nosotros superamos nuestras fobias confiando en Dios, nuestros miedos confiando. Al lado mío estás tú, Señor, como guerrero poderoso. Por eso Jesús está diciéndole a sus discípulos, sí, si ustedes quieren venir conmigo, si ustedes quieren trabajar conmigo, si ustedes quieren compartir esta pasión por esta gente que necesita consuelo, esperanza, por esta gente que necesita reforzar su vida, darle sentido a su vida, por esta gente que necesita ser liberada y sanada, van a tener dificultades porque el mal seguirá siendo nuestra oposición y hay gente mala, y el mal ha influido en mucha gente, el mal ha influido en la sociedad, pero no por eso nos vamos a cerrar, ¿no? Por miedo, como decía el evangelista San Juan, cuando Jesús todavía no se había presentado resucitado a la comunidad de los apóstoles, encerrados por miedo a los judíos, ¿no? No, nosotros no somos de los que nos encerramos por miedo. Hemos reconocido el triunfo y la victoria del resucitado y desde ahí viene precisamente el saber por fe que el último de los enemigos del hombre, que es la muerte, consecuencia final de todos los pecados, de todos los males, ha sido vencido. Y entonces poner la confianza en aquel que ha vencido, para que nosotros podamos sentirnos fortalecidos por aquel que ha vencido. Y miren, en la historia de la iglesia, los mártires, ¿no? ¿Por qué son mártires? ¿Por qué han llegado hasta el martirio? Por tontos, por no cuidarse, por imprudentes, por no encerrarse, por no callarse la boca. Eso sería la visión de quienes no conocen precisamente el coraje que da ser verdaderamente cristianos. Lo han hecho por fidelidad, han llegado hasta ahí porque han sabido que precisamente por encima incluso del valor de la vida física, no teman a los que matan el cuerpo. El valor de la vida física está precisamente el valor de lo trascendente de Dios, el valor de lo que hacen, el valor de lo que significará incluso poder sacrificar la vida, pero dejando un mundo que ha sido mejorado por mi presencia, que ha sido mejorado por mi palabra, que ha sido mejorado por mi testimonio, y eso precisamente ligado a mi identidad cristiana. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a eso? Claro que estos son los extremos del martirio cruento, ¿no? Del martirio que también aquí en nuestro país los hemos tenido.
Pero también están otras formas desde las cuales caemos también en esa posibilidad de extremos. Tal vez no nos van a quitar la vida cruentamente, pero tal vez nos van a abandonar amigos, tal vez se van a burlar de nosotros, tal vez nos van a cerrar las puertas en los trabajos, De repente incluso hasta los mismos colegas de trabajo nos van a ver como un riesgo, porque tal vez nosotros hacemos las cosas bien y ellos pretenden seguir haciendo las cosas equivocadamente, Y todo esto son los riesgos a los que nos enfrentamos delante de la fidelidad cristiana. Por eso Jesús, a quienes deseen, a quienes acepten vivir su pasión, su proyecto, su sueño, podríamos decir, les previene sobre esto, sobre las persecuciones. Nadie ha dicho que ser cristiano significará entonces favorecer una vida libre de dificultades y de problemas. No sería entonces esa intención cristiana de crecer, de fortalecerse, de confiar, de valentía, de valentía. San Pablo nos refleja precisamente al profeta Jeremías, pero más aún a Jesús. También San Pablo sufrió persecuciones y fuertes, A San Pablo lo apedrearon varias veces, San Pablo fue encarcelado, San Pablo fue latigueado, San Pablo tuvo oposición, se burlaron muchos de él, incluso amigos cercanos lo abandonaron. En la madurez de su fe, en la madurez de su ministerio, en la carta a los Romanos, San Pablo nos va a decir: ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Quiere decir que San Pablo habla de una experiencia, no es un teórico, San Pablo no es un teórico, no es un académico que enseña teología, sin haber probado el significado de la fe que está viviendo y de lo que enseña. En la madurez de su vida, San Pablo ha experimentado que esa ha sido la certeza del amor de Dios, que lo ha fortalecido delante de persecuciones, hambres, dolores, enfermedades, rechazos, todo por ser fiel al ministerio que él ha aceptado y que se le ha confiado. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá apartarnos? Y eso nos dirá a nosotros si nos tiramos al agua con Jesús, Eso nos dirá a nosotros si de verdad estamos decididos a mirar el mundo como lo ve Jesús y darnos cuenta que hay muchísima gente que necesita escuchar lo que nosotros ya sabemos, que necesita saber lo que nosotros ya vivimos, Porque también nosotros, pues, si estamos aquí y celebramos nuestra fe, como decíamos hace 8 días, lo que nos fortalece es celebrar la presencia de Cristo vivo, y esa es la razón de la celebración comunitaria de la Eucaristía: fortalecernos, animarnos, sentirnos precisamente capaces de llevar adelante el proyecto de Dios. Y por eso venimos a misa. Somos de los que invocamos a Dios, somos de los que también confiamos en Él, somos de los que tantas veces en dificultades y en problemas sabemos que estamos en las manos de Dios, somos de los que recuperamos la esperanza delante de esa confianza en Dios, Y entonces habrá gente que necesite saber esto, sanar tantas cosas en su vida desde reconocer el infinito amor que Dios les tiene, pero también con los riesgos que esto lleva. Pero escuchamos la voz de Jesús: no tengan miedo, no tengan miedo. Es decir, no se queden paralizados, no se queden aterrorizados, no se acobarden. El miedo va a venir, El miedo es una realidad natural, el miedo está en nosotros, pero lo podemos precisamente utilizar incluso como arma de impulso, como escalón para seguir adelante o para retroceder. Eso depende de nosotros. Pero por favor, si nos vamos a llamar cristianos, no busquemos un cristianismo encerrado en nuestras casas, pues, en donde cerramos la puerta con llave y aquí rezamos, aquí encendemos candelas, aquí tenemos devociones, pero afuera ni hablamos nada, ni experimentamos nada, ni testimoniamos nada. ¿Por qué? Porque ¿para qué darnos color? ¿Para qué meternos en líos? ¿Para qué siempre, ese bendito llamado respeto humano, que en el fondo es la forma de justificar la cobardía de muchos que se dicen cristianos, pero no comparten la pasión de Jesús por la gente, no comparten ese desear hacer las cosas como las deseó Jesús, para que este mundo cambiara, para que este mundo fuera distinto, para que en este mundo hubiera más paz, para que este mundo hubiera más justicia. Porque nosotros ya sabemos que sí, confiados en Dios, desde nuestras posibilidades, decididos a llevar adelante, bajo la acción poderosa del Espíritu que nos fortalece, llevamos precisamente la pasión, el trabajo de Cristo, el sueño de Cristo, de un mundo distinto, de un reino de los cielos,
en medio de nuestras realidades. Pues bien, escuchémoslo pues, no tengan miedo, confiemos. Jesús nos enseña a ponernos en las manos de Dios. San Pablo nos enseña a que ligados al amor de Dios, nada podrá separarnos de Él. Vamos a confirmar nuestra fe.